En esta vida tendrás dificultades y muchas de ellas fuera de tu control. Pero una palabra de aquel que cambió la historia cambiará tu vida. Escucha con atención el siguiente mensaje. Casa de Oración Oaxaca te da la bienvenida. Y dirige mis pasos, en tu luz caminar. Y vamos a ver algunas verdades muy interesantes que están escritas aquí en el libro de Romanos. Y yo quisiera primeramente, para poder darle una introducción al tema, el tema se trata o se titula La vida en el Espíritu. Y quizás muchos se preguntarán qué es la vida en el Espíritu. Vamos a tratar de responderla conforme vamos enseñando el texto bíblico. Y algo que yo quisiera dejar, repito, como introducción y en la mente de ustedes, es primero, y ahorita lo voy a aclarar, que la Escritura nos dice que somos hijos de Dios, ¿ok? Y ahorita explicaré algo, la diferencia entre un hijo y uno que no es hijo de Dios. Pero dice la Escritura que somos hijos de Dios. Él da por sentado de que hay quienes le creen y hay quienes no le creen, y quienes le creen son hijos de Dios de acuerdo a la fe depositada en Jesús. Luego tenemos una ley que no es la ley de la palabra, pero que es la ley de nuestra mente. Y es con la que batallamos constantemente, batallaremos constantemente y seguiremos batallando constantemente todos los días de nuestra vida hasta que partamos de este mundo, ¿no? Algunos se frustran porque no ven cosas en sus vidas florecer, pero tiene que entender una sola cosa. Hay una ley en nuestra mente que es la que nos domina en la gran mayoría de las veces, que no debería de ser así, sin embargo, es la que siempre está latente ahí. La tercera cosa que nosotros vamos a descubrir aquí es que tenemos la garantía de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para vencer precisamente esa ley que opera en nuestra mente. Y la cuarta es que solo no podemos nosotros, solos no podemos. Por eso mucha gente, repito, se frustra porque dices que yo lo he intentado una vez, lo he intentado 2 veces y lo sigo intentando y no puedo. No, pues nunca vas a poder, ni jamás lo haría solo. Tú y yo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y repito, solo no podríamos hacerlo. Entonces, hoy vamos a estar viendo estas verdades bíblicas que nos van a ayudar precisamente a tener una vida en el Espíritu y poder vivir el tiempo que nos reste de vida de acuerdo a los principios que están basados en las Escrituras. Y una de las verdades que dice la Escritura está aquí en Romanos capítulo 8, versículo 16 al versículo 17. Aquí está una verdad muy interesante. Dice Romanos 8, versículo 16, el 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ok? Regrésamelo tantito nada más para que lo vean. Dice, el Espíritu, si ustedes ven, la palabra Espíritu aquí está con E mayúscula. Aquí se refiere al Espíritu Santo de Dios. Y cuando ven en minúscula, se refiere a nuestro espíritu. Nosotros estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, pues nadie lo ve, la mente tampoco, el cuerpo es el único que vemos. Pero la mente, los pensamientos no se logran ver ni el espíritu mismo. Tú y yo sabemos que tenemos un espíritu por el mismo espíritu que inhalamos, que vivimos, que estamos, pero no lo vemos, ¿ok? Pero hay un espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, es decir, va y certifica, da constancia de que nosotros somos hijos de Dios. Y luego dice versículo 17, y si hijos, también herederos.
herederos primeramente de Dios, de todo lo que Dios el Padre en su infinita gracia y infinita misericordia tiene para todos y cada uno de nosotros. Y luego dice, y coherederos con Cristo, es decir, todo lo que a Cristo le atribuye gloria y le atribuye bendiciones y todos los beneficios de ser hijo de Dios, también nosotros somos coherederos con Cristo y recibimos también todas esas bendiciones de parte de Dios. ¿Vamos bien? Dice, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí pudiéramos entender que hay una condición. Hay que sufrir para merecer, no necesariamente. Sino que lo que está diciendo, si es que padecemos juntamente con Él, es decir, si nos mantenemos firmes como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver que una de las cosas que el pecado hace es llevarnos a la muerte. Y puede ser una muerte física y puede ser una muerte eterna. Entonces tenemos que sufrir. Pero ese sufrimiento no es un sufrimiento de causas raras en nuestra vida, sino un sufrimiento de mantenernos firmes en la fe en la que nosotros hemos creído. Y si batallamos con la mente, y si batallamos con algún pecado en la mente, pues tenemos que hacer un sacrificio, ¿verdad?, de no obedecer a la ley de la mente. ¿Ok? Dice entonces, ese sufrimiento es un sufrimiento para beneficio nuestro, no para perjuicio nuestro. Para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Entonces, en primer lugar, estamos diciendo que la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios. Ahora, ¿quién es el hijo? ¿Quién es hijo de Dios? Escuchen, aquel que ha creído verdaderamente en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Si tú me preguntaras, oiga, ¿y cómo sé que soy hijo de Dios? Pues yo no te lo podría responder. ¿Por qué razón? Porque yo no vivo en ti. Yo no sé si tú hiciste una confesión verdadera o que simplemente estamos aquí ocupando un lugar, pero no somos hijos de Dios. Porque la confesión la hace uno y el Espíritu Santo certifica que verdaderamente esa persona hizo la confesión verdadera. ¿Estamos correctos? Por eso dice, el Espíritu certifica, da constancia de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu nos conoce a nosotros si somos verdaderamente honestos en haber creído en Jesús como Señor y Salvador. Por eso la Escritura nos dice acerca de los que creen aparentemente, y dice la Escritura, pues también los demonios creen y tiemblan. Entonces, ojo aquí, hay que tener cuidado en saber si realmente mi confesión en Jesús es real, es auténtica, es verdadera. ¿Y quién sabe eso? Pues solamente tú. Solamente tú, nadie más que el Espíritu de Dios consta y da constancia si efectivamente somos hijos de Dios. El que dice, bueno, pues sí, yo más o menos creo, pues yo podría basarme en un texto bíblico que está en Juan, capítulo 3, versículo 6, si no mal recuerdo, que dice que por sus frutos los conocerás. No, perdón, el de los frutos, que dice, a ver, ¿dónde está? Ese es... Creo que está en Mateo 7:16. Sí, ¿verdad? Bueno, ahorita me ayudan a poner, lo que viene a mi mente ese versículo. Dice entonces que por sus frutos los conoceréis. Es decir, ¿cómo se da a conocer uno que realmente es hijo de Dios? Por los frutos. Ahora, dices tú, ¿cuáles frutos? Bueno, esos frutos están en Gálatas, capítulo 5, versículo del 24 en adelante. Cuando dice que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. Si una persona está manifestando frutos de amor, frutos de paciencia, frutos de misericordia, frutos de bondad,
¿verdad? Bueno, pues podríamos empezar a creer que en él habita Dios. ¿Estamos? Ahora, fíjense, váyanme siguiendo bien. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque esa parte es los frutos que realmente da el cristiano que en cierta manera va caminando con Dios todos los días de la vida, batallando con la ley de la mente. Miren, hoy ustedes están aquí, algunos de ustedes batalló esta mañana con la ley de la mente. ¿En qué batalló? No sé, en rebeldía, un hijo con la mamá. Hoy salieron peleando de casa tal vez, disgustados, enojados, ¿no? Otros como que, ay, me aburrir una hora ya. Batallaste con la mente. Y tú dices, ¿y dónde está eso? Miren, Pablo lo vivió. Y véanlo ahí, en Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago, ¿qué dice Pablo? No lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora mira, dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿A qué ley se refiere? A la ley mosaica, la ley de Dios. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y no, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Escúchalo, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Esta batalla la vivimos todos los que estamos aquí, incluyéndome yo, porque es una ley que está en la mente y que día tras día batallamos con esta ley en la mente. Yo quiero hacer algo, mi espíritu me dice que eso es bueno, el Espíritu de Dios que habita en mí me dice que eso es bueno, pero mi mente me dice que hay que hacerlo. Y entonces batallo con lo que dice Dios y lo que dice mi mente. Bueno, dice Dios en su ley que yo debo de ser amoroso, bondadoso, fiel, con Dios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero mi mente dice, no, pero ¿por qué? La ley, la bondad de Dios dice que yo debo de perdonar, pero mi ley de mi mente dice no, porque me hizo daño. Y esta batalla, Pablo la expresa, dice, yo eso lo entiendo, que la ley es buena. Escúchame y pon mucha atención en lo que voy a decir. La ley de Dios es buena, pero no te puede cambiar. Y ahorita le voy a aclarar por qué lo estoy diciendo. La ley de Dios es buena. ¿A qué ley se refiere? A toda la ley escrita en el Antiguo Testamento. La ley de Moisés y todo lo demás, lo que tú encuentras ahí en Deuteronomio. Pero esa ley no te puede cambiar. Pero esa ley sí te puede decir lo que está mal. ¿Me van siguiendo? No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, etcétera, etcétera. Esa ley te dice lo que no tienes que hacer, pero no te puede ayudar a no hacerlo. ¿Me van siguiendo? Ahí está puesta. Pablo dijo, la ley es buena. Y Pablo dijo, yo no conocí que esto era pecado hasta que no lo vi en la ley. Yo no sabía que el odiar, el engañar, el aborrecer a otra persona era malo. Yo lo hacía, yo no lo sabía. Hasta que yo lo leí, me di cuenta, dice Pablo, que eso era malo. Pero dice Pablo, eso no me puede cambiar a mí. Por eso batallo en mi mente. Batallo en la ley de mi mente. Y eso es lo que yo no quiero hacer, eso es lo que yo hago. Y entonces dices tú, entonces, ¿qué es lo que me puede cambiar?
aguardémoslo para el final, ¿va? ¿Qué es lo que sí me puede cambiar? ¿Qué es lo que sí me puede ayudar a transformar mi vida? ¿Qué es lo que sí me puede ayudar a mantenerme ecuánime, firme en las cosas de Dios? Ahorita lo vamos a ver. Porque esa es la parte fundamental de la enseñanza, de cómo vivir en el Espíritu. Pero la ley solamente, dice la Escritura, era un ayo, era una guía para llevarme a Cristo. El mismo Pablo lo dice, esa ley me llevó a Cristo, pero no me podía transformar, no me podía cambiar. Simplemente lo único que podía hacer es enseñarme que eso estaba mal. Pero la ley es buena, no es mala, dice Pablo. Lo malo es lo que habita en mí, eso es lo malo. Y eso es lo malo tuyo y eso es lo malo mío. Lo que habita en ti, lo que habita en mí. ¿Qué es lo que habita en mí? Tú lo sabes. ¿Qué es lo que habita en nosotros? Tú y yo lo sabemos. Nadie más sabe lo que batallamos en nuestra mente. Y cuando Pablo habla aquí de la carne, habla del pecado. La carne es sinónimo de pecado, de humanidad caída. Entonces Pablo está diciendo, yo tengo una batalla en mi mente todos los días. Y luego dice, y el que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Dice, miserable de mí. ¿Quién ha dicho en alguna ocasión así? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede librar? ¿Mis propios pensamientos? No. ¿Mi propia filosofía? No. ¿Mi hermano que está aquí junto a mí? No. ¿Mi papá? No. ¿Mi mamá? No. Nadie. Hay veces que nosotros vamos a una persona para que te ayude, pero esa persona no te puede ayudar. Quizás está batallando en lo mismo que tú. Y como podríamos decir por ahí, se juntó la pena con el dolor. Porque vas a una persona que batalla lo mismo con lo que tú batallas. Dice, oye, ¿cómo podemos hacer? Pues no sabemos. No entiendo cómo. Y están los dos ahí batallando en lo mismo. Y nada más se ven el uno para el otro y no hay una respuesta. Y dice Pablo en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué? Porque en la mente siempre decimos, voy a hacer lo bueno a partir de hoy. No levanten la mano los que están aquí, pero ¿cuánto hemos dicho, a partir de hoy voy a cambiar? Casi le están imitando ahí a la hermana Lupita D'Alessio. Hoy voy a cambiar. ¿Y al rato? Es lo mismo, ¿cierto o no? Oye, pero es que dijiste que ya ibas a dejar de beber. Y mira, otra vez. Bueno, ¿qué es tantito? No es nada. ¿No? Y la ley quiere servir a Dios. Yo quiero servirle a Dios. Yo ya quiero dejar este vicio. Yo ya quiero dejar esta vida. Y me quiero dedicar a servirle a Dios. Y en la ley hay esas dualidades que encontramos en la ley de la mente. Esas dualidades. Por un lado quiere servirle a Dios. Por otro lado está batallando con la mente. Y por un lado quiere ya dedicarse 100% a Dios. Y por el otro lado vuelve a caer en lo mismo. O en lo otro peor. Y entonces batallamos con la mente. Y dice Pablo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Con la misma humanidad caída, sigo sirviendo a la carne, al pecado. Cuando Pablo hace esta reflexión, dice, pues ¿quién me puede ayudar? Miserable de mí. Trato de hacer lo que más pueda, lo mejor que pueda, y no lo logro. Porque esta mente
me lleva cautivo a la muerte todos los días. Vivo una lucha constante en mi mente y no tengo quien me ayude. Pero Pablo entendía algo. Pablo reconocía algo. Y por eso yo hace rato hacía esa pregunta. El único o la única persona que sabe si su fe es auténtica somos nosotros mismos, nadie más. Y entonces cuando Pablo, después de hacer este análisis del pecado, de la ley, de su mente, de la ley que es buena de parte de Dios y que la ley no lo podía cambiar a él, entonces Pablo dice, ahora ¿quién me puede ayudar? Y Pablo entonces entiende algo y dice, si yo estoy en Cristo, si yo vivo en Cristo, si yo creo en Cristo, entonces tengo que aprender una cosa. Ya no hay nada que me pueda condenar para seguir viviendo una vida apartada para Dios. Porque la batalla de la mente de Pablo era la condenación. Y Pablo dice, ahora pues, ahora después de que este análisis que hice, de cómo batallo con las cosas de la mente, de la carne, y lo que no quiero hacer eso hago, ahora entiendo que hay algo que vive poderosamente en mí, y que eso que vive en mí ya no me condena, porque las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, Pablo lo que está tratando de explicar aquí es, yo estoy en Cristo, he creído en Él como mi Señor y Salvador, pero tengo cierto una cosa, que estoy con una mente que batallo todos los días, pero mi confesión fue real, mi confesión fue auténtica, yo creo en Jesús, y si soy hijo de Dios, ahora estoy en Cristo, la condena ya no tiene que ser un pesar en mi vida. Porque entiendo que batallo con una mente caída, con una mente que cada día me lleva al mal, pero en mí habita alguien mucho mayor para vencer esto que habita en mi mente. Por lo tanto, si Cristo murió por nosotros en la cruz, y fue el testimonio viviente de que Él venía a dar el debido cumplimiento a la ley para que el pecado ya no se enseñoreara más de nosotros, entonces con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, entonces yo puedo aún batallar con la ley de mi mente, pero la puedo dominar. Y por lo tanto, al tener esto en mí, ya no estoy condenado a que la ley se enseñoree de mi vida. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ok. Él no dice, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Ahora, aquí hay algo bien importante. Pablo le está hablando a algunos creyentes que habían entendido el poder de Dios, pero que batallaban todavía con su carnalidad, con su humanidad. Y Pablo dice, los que no andan conforme a los pecados de la humanidad, de la naturaleza caída, sino los que andan conforme al Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu, hermanos? ¿Qué crees tú que sea andar en el Espíritu? Me voy a adelantar al tiempo. Andar en el Espíritu es primero someter todo pensamiento a la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo andar en el Espíritu? ¿Cómo puedo caminar una vida venciendo a la ley de la mente? Llevando todo pensamiento
a la voluntad ¿de quién? De Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Segunda carta a los Corintios 10, adelantito de Romanos. Derribando argumentos que se levantan contra el Dios y llevando, ¿qué dice? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo tengo una ley en mi mente que nunca, de los nunca, hasta que yo me vaya a este mundo, voy a batallar con ella. Siempre se va a querer oponer. Pero ¿cómo la hago yo para mantenerla sujeta? Derribando el argumento que se me presenta en mi mente conforme a la voluntad de Dios. Es decir, en otras palabras, mi mente dice que yo aborrezca. Mi mente dice que yo odie. Mi mente dice que yo me fume otro tarrito de marihuana. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? El Dios dice que yo soy el templo del Espíritu Santo y que no tiene que entrar nada a este templo que contamine lo que hay en él. Entonces me voy a derribar ese argumento que está en mi mente conforme a la obediencia a Cristo. ¿Están conmigo? Hermanos y hermanas, tú puedes vivir una vida en Cristo auténtica, batallando sí con el pecado, batallando sí con la humanidad, pero derribando cada día más conforme tú llevas tus pensamientos sujetos a la voluntad de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, el que gritaba, ya no grite más. ¿Cómo voy a hacer para ya no gritar? ¿Me coso la boca? ¿Me corto la lengua? Tengo que llevar sujeto mi pensamiento a la voluntad de ¿quién? Y voy a derribar ese argumento. No es bueno que yo siga haciendo esto. No es bueno. Y si yo soy ese templo de Dios, no voy a dañar mi cuerpo. Ya no le voy a meter esa sustancia tóxica a mis pulmones. Porque eso Dios me dio mis pulmones. Y yo voy a cuidar mi vida. Yo ya no me voy a intoxicar con un tiner. Yo no me voy a intoxicar con esa sustancia química. Ya no voy a inhalar nada de eso. Porque los pulmones son algo sagrado que Dios me dio para vivir. Y ese es el templo que yo tengo que cuidar. Pero esa ley de la mente muchas veces gana por una simple y sencilla razón. Porque nosotros no argumentamos con la verdad de Dios en nuestra mente. Nuestra lucha, queridos hermanas y hermanos, no es con el diablo. Mucha gente le atribuye las caídas al diablo. No, las luchas de todos los días, no es con el diablo, es contigo y conmigo mismo. El peor enemigo del hombre es el mismo hombre. No es Satanás. Satanás ya está vencido en la cruz. Yo soy el que batallo todos los días con mi mente. Ahorita le voy a decir esto y voy a salir y lo voy a golpear. Ahí está mi mente diciéndome, ve y mátalo. Ve y aviéntele ahí una gallina. Estoy bromeando, para que crea que le están haciendo mal y el otro se muera de susto. Y ahí está la mente trabajando todos los días está trabajando. ¿Sí o no, hermanos? ¿Está equivocada la palabra? Esa es la verdad. Todos los días batallamos. ¿Cómo domino a la mente? ¿Cómo domino el pensamiento? Llevándolo cautivo a la voluntad de ¿quién? De Dios. Otra parte. ¿Cómo puedo vivir en el Espíritu? Primero dijimos, llevando todo pensamiento cautivo a la voluntad de Dios. Segundo, dejar que el Espíritu de Dios guíe nuestras vidas.
Dejar que el Espíritu de Dios guíe nuestras vidas. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué dice? ¿No estáis bajo qué? La ley. Pablo dijo, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que son guiados por el Espíritu de Dios ya no viven bajo condenación. ¿Y qué es ser guiados por el Espíritu? Aparte de lo que estamos viendo, es ir haciendo cada día lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos. Tercero, llevar todos nuestros pecados, escucha bien, a la cruz de Cristo. Señor, hoy tuve un pensamiento feo en mi mente. Hoy tuve un pensamiento de maldad, un pensamiento de muerte. ¿Cómo le hago, Señor, para que ese pensamiento ya no me domine? Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está, han crucificado la carne, es decir, la naturaleza pecaminosa. La única manera de poder vivir en el Espíritu es llevando a Cristo todos nuestros pecados. Por eso yo dije hace un rato, solo no podemos. El que quiera ser Solimán la va a pasar mal. La va a pasar mal. No va a vivir una vida que cada día quiere estar ahí tratando de avanzar, pero no avanza porque no está crucificando su carne. Es decir, no está llevando a la cruz de Cristo con lo que él está batallando. Señor, yo batallo con esto. Te ruego, Padre, que tú me ayudes. Yo llevo mi pecado a la cruz de Cristo. Y en la cruz de Cristo, Él venció todos nuestros pecados. Ahí en la cruz. Pero Él quiere que nosotros vayamos ahí a expresarle lo que no podemos hacer. Por eso Pablo dijo, yo no puedo con esto. Pero Cristo en mí es poderoso para poder vencer cualquier pecado en mi vida. Por eso la Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me da fuerza para lograr vencer con aquellas debilidades de mi vida. Y por último, 4, vivir una vida dependiente del Espíritu Santo. Y aquí está lo que para muchos es, ¿qué es vivir en el Espíritu? Aquí está en Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escúchenme, queridos hermanos. Cristo vino a este mundo en la humanidad misma del ser humano, como tú y como yo. Y Cristo presentó un momento de debilidad, pero también mostró varios momentos de fortaleza. Y una de ellas fue cuando fue tentado. ¿Se acuerdan? Que varias veces le dijo Satanás, si tú postrado me adorares, y mira, te daré todos los montes. Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está. ¿Con qué venció Cristo a Satanás? Con la palabra. ¿Con qué vas a batallar tú todos los días con la ley de la mente? ¿Con qué la vas a vencer? Con la palabra. Entre más tú te nutras de la palabra de Dios, más tendrás las armas para contrarrestar la fuerza de la mente. Y esa arma poderosa que es la palabra de Dios, ¿sabe cómo cobra vida? ¿Cómo cobra poder? Cuando el Espíritu de Dios vive en ti. Cuando el Espíritu de Dios mora en ti, el Espíritu de Dios te da fuerzas para levantarte y guerrear y pelear la buena batalla de la fe.
para lograr vencer las circunstancias que están en la vida misma. No hay otra forma, hermano. No hay otra forma, queridos amigos, amigas que están aquí esta mañana. No hay otra forma. Si tú quieres luchar todos los días con la mente, lucha. Pero te aseguro que no será victoriosa tu vida si tú no luchas con Cristo en tu corazón a través del Espíritu Santo que habita en ti y que tú le permitas que el Espíritu de Dios viva en ti. No hay otra forma. La Escritura nos dice, todo lo que es de la carne, carne es. Pero todo lo que es del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué te dice este texto bíblico? Todo lo que es de la carne, eso no va a cambiar. Eso va a seguir siendo lo mismo. La carne siempre va a ser la carne. El pecado siempre va a ser el pecado. El pecado no se va a ir. El pecado ahí va a estar siempre. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquel que nace del Espíritu tiene una garantía en su corazón de poder vencer todas las adversidades que se le presenten en la vida. Ahí dice la Escritura, lo que es nacido del Espíritu, Juan 3:6, lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Quieres llevar una vida en victoria? Somete todo tu pensamiento a la voluntad de Dios. Entonces, escúchame, ¿cómo puedo hacer entonces yo para lograr tener una vida en el Espíritu y fluir en esa vida en el Espíritu? No es eso que nos dicen o que nos enseñan que tenemos que tener un gran avivamiento, como yo decía el viernes, y que únicamente traten de, con palabras lisonjeras, también decía Pablo, tratar de cautivar tu mente y decir, tú lo puedes, grita, yo lo puedo. No, si tú no tienes a Cristo, al Espíritu de Dios en tu vida, no lo podrás vencer. ¿Estamos? No lo podrás vencer. Eso es bíblico, hermanos, y aquí está, y ahorita lo vamos a leer. Y dice, ¿qué tenemos que aprender de todo esto? Primero, que mientras sigamos en este cuerpo, seguiremos batallando con los deseos pecaminosos de la carne. Segundo, que nosotros, por nosotros mismos, no podemos vencerlos. Somos débiles e incapaces de lograrlo. Y tercero, necesitamos del Espíritu Santo de Dios para poder lograrlo. Y esto se logra solamente viviendo en el Espíritu. Esto se logra viviendo en el Espíritu. Entonces dice Pablo, porque la ley del Espíritu, dice versículo 2 del capítulo 8, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿Ven lo que estoy diciendo? La única manera de ser librado de algo es teniendo al Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Hace rato yo le decías que la ley no podía cambiarlo, y Pablo lo dice. Pablo dice, porque lo que era imposible para la ley, Pablo llegó a entender que la ley no lo podía cambiar, porque la carne era débil, y sigue siendo débil. Algunos la justifican. Ay, hermano, es que la carne es débil. Pues sí, la carne es débil. Pero entre más tú sigas nutriendo la carne, más débil va a ser. Entre más fortalezcas al Espíritu, más fuerzas tendrás y más poder tendrás en ti para vencer la carne. Y dice Pablo, por cuanto la carne era débil, por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora sí vas entendiendo lo que yo te dije.
¿Cómo tengo que andar yo en esta vida? ¿Dándole más vida a la carne o dándole más vida al espíritu? Porque la carne va a estar siempre. La maldad va a estar siempre. El pecado va a estar siempre. Pero entre tú más, dice más adelante, no somos deudores a la carne. O sea, yo a la carne no le debo nada. Pero algunos todavía, yo le debo a mi carnita algo. No, hermano, ya no somos deudores, dice Pablo, a la carne, para que sigamos viviendo en la carne. La única manera de poder vivir una vida auténtica, una vida de éxito en la vida, es viviendo en el espíritu. Dice, conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas, ahí está. ¿De qué? De la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Ahí están las dos cosas bien importantes. Los que andan en la carne todos los días, ¿en qué andan pensando? En la carne. ¿Cómo transo el día de hoy? ¿Cómo le quito al hermano el carro? ¿Cómo le quito esto? ¿Cómo robo? Nada más andan pensando en eso. Y los que viven en el espíritu andan pensando cómo agradar todos los días a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivir en el espíritu es andar todos los días pensando cómo le puedo agradar a Dios. Y cómo puedo yo hacer que este pensamiento no me mantenga cautivo. Y que ya no se enseñoree más de mí. ¿Están aquí? Que ya no se enseñoree más de mí. Porque los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice, hermanos? Es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. El ocuparse. ¿Cuántos de aquí, no levanten la mano, se ocupan en el espíritu? 0 amenes. ¿Cuántos se ocupan en la carne? Por ahí van a decir aleluya. Haz un balance en la vida. ¿A qué le dedicas más tiempo pensando? ¿A las cosas de la humanidad carnal caída o a las cosas de Dios? ¿Cómo le agrado yo a Dios este día? ¿Cómo salgo yo hoy de aquí, de mi casa, y no peleo con nadie, y no voy a discutir con nadie? Voy a andar feliz en la vida, solamente voy a andar buscando cada momento para agradar a Dios. Pocos hacen eso, ¿cierto? Pocos hacemos eso. Ya de repente salimos y se nos paró un cuate ahí enfrente y ya se nos va a aflorar la carne. Mire, yo le platicaba a unos hermanos lo que hace unos días me pasó. Yo espero que no esté el hermano aquí. No lo veo. Creo que no. O nada más me fintió ese día, pero bueno. Creo que no está. Pero si está, pues ya lo vas a ver. Voy a buscar un medicamento aquí a la clínica que me quedaron a deber. Y estaba yo ahí parado. Y de repente, iba yo a pasar a la ventanilla. Y veo la etiqueta del medicamento que estaba ahí en los anaqueles. Y dije, ya llegó, qué bueno, ¿no? Ya había ido 2 veces y no había llegado. Ya llegó y tal. Bueno, pues ok. Estaba una persona ahí atendiéndola. Y de repente me toca mi turno. Y le digo, joven, vengo por este medicamento. Y me dice el joven, no ha llegado. Y le digo, no, pues es que ahí está, mira, no ha llegado, señor. Le digo, pero es que ahí está y lo estoy viendo que es ese. Y empezaba la carne ¿verdad? A cobrar vida. Y de repente le digo, no, es que ahí está, joven, mira, es ese que está ahí. No, señor, no ha llegado. Y ya casi le digo, bueno, ¿qué estás ciego que no ves? Ahí está. Pero dije, no, tranquilo, René, tranquilo. Respiré 10 veces, medité. Dije, no me voy a enojar. Ahí está, mire, joven, ahí está, por favor. Ay, sí es cierto, aquí está. Y me lo da. Y atrás de mí estaba un señor. Y me dice, hermano, nos vemos el domingo en la iglesia. Santo Dios y bendito. Si se me hubiera aflorado la carne en ese momento. ¿No está el hermano aquí? Porque me dijo que iba a venir a la iglesia el domingo. Te digo que la madre me fintió, pues. Pero ahí estaba. Ya nos vemos el domingo, hermano, en la iglesia. Sale, hermano. ¿Quién? Yo no lo había visto. Sin embargo, me reconoció. Pero ahí estaba la carne queriéndose aflorar. ¿Batallamos con eso, hermano?
Nada más el pastor es el único pecador en este día. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas de él. Porque el ocuparse de la carne es que, hermanos, muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, que dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Ya lo ven? Ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esa es una ley en la vida, hermano. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué no pueden agradar a Dios? Porque le dan más vida a la carne que para agradar a Dios. Entonces, esa ley de la vida que está en nosotros, perdón, de la ley de la mente que está en nosotros, tiene que morir, hermanos, todos los días. Por eso dice que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la voluntad ¿de quién? De Dios. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros, dile a tu vecino, más vosotros, tú y yo, dile, no vivís según la carne. Y ahí el otro nada más se le volteó. Mas vosotros, dice Pablo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ya ven lo que yo le decía hace rato. Yo no sé si realmente el Espíritu de Dios mora en ti, mora en mí. Bueno, en mí sí, bueno, no sé, tú, en ti pues. ¿Quién es el único que sabe si mora en uno? ¿Yo? ¿Cierto o no? Si el Espíritu de Dios vive en nosotros, dice, que mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Aquí está la diferencia. En el que dice que es cristiano y en el que dice que no es, o que es cristiano pero no vive conforme a Cristo. Yo puedo decir que soy cristiano, tú puedes decir que eres cristiana, que eres cristiano, pero no vive el Espíritu de Dios en ti. ¿Cuántos dicen allá afuera que son hijos de Dios? Todo mundo dice que son hijos de Dios, ¿cierto o no? La pregunta es, ¿vive el Espíritu de Dios en ellos? Aquí está. El Espíritu mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y quién es el único que identifica y sabe que esa persona tiene el Espíritu de Dios morando en él? ¿Quién? ¿Tu vecina? Lo aprendimos hace rato, hermano. ¿Quién? El mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y fíjate, cuando uno le dice, Abba, Padre, Padre mío, Padre bueno, y se acerca a Él con esa palabra de amor, de bondad, de cariño hacia Dios, el mismo Espíritu habla acerca de la paternidad que uno tiene con Dios. Y dice aquí, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. A Jesús, muerto a causa de qué? Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál espíritu? El espíritu del hombre que es del hombre mismo, vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora. Así que, hermanos, no somos más deudores, ¿a dónde? A la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? ¿Cómo hace morir la carne? Aquí está la respuesta de Pablo. Haciendo morar en ti al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo mora el Espíritu Santo de Dios? Cuando tú has creído verdaderamente que Jesucristo es el Hijo de Dios.
que Él murió por ti y que tú eres un hijo de Dios, que te arrepientes verdaderamente de todos tus pecados, de todas tus maldades, de todas tus iniquidades, y tú vienes a tener una vida distinta en Cristo Jesús. Tú no puedes vencer al pecado. Cristo en ti sí lo puede hacer. Porque en la carne se manifiesta toda aquella corrupción de pecado que mora en el hombre. Y mire lo que dice aquí adelante, y con eso vamos terminando. Pues no habéis recibido al espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hermanas y hermanos, amigas y amigos que están aquí esta mañana, hoy tú y yo somos hijos por medio de la adopción. Y los que no han sido hijos todavía y quieren hacerlo hoy, sería por medio de la adopción. ¿Y sabe qué sucede por medio de la adopción? Muy sencillo, ahí les va. El hijo adoptivo en el tiempo de Romano perdía todos los derechos de su antigua familia y adquiría o ganaba los mismos derechos de su nueva familia. La vieja vida del adoptado era borrada, con todas las deudas canceladas, sin nada de su pasado contado en su contra. Es decir, al ser adoptado hijo de Dios, venía a formar parte de una nueva familia, con una nueva heredad y con unos nuevos padres. ¿Cuántos son adoptados hijos de Dios esta mañana aquí? Tú y yo somos hijos por medio de la adopción, y todo el pasado ha sido borrado. Todas las deudas, dice la Escritura, han sido ¿qué? Canceladas. Y tú ya no perteneces a la vieja familia. Ahora tenemos una nueva familia en Cristo Jesús. Ahora somos hijos de Dios, conciudadanos del reino de los cielos. Y venimos a ser una nueva familia en Cristo Jesús. Por lo tanto, ahora soy hijo de Dios, con el Espíritu Santo morando en mí. Y si el Espíritu de Dios mora en mí, la carne debe de estar sujeta a la voluntad de Dios. Y no hay nada que se pueda levantar contra la misma carne, se puede levantar contra Dios, porque la carne está sujeta a la voluntad de Dios. Y entre más le demos vida al Espíritu, más fuerte será el Espíritu contra la carne. Amén. Pero depende qué tipo de vida estemos llevando. Si la vida en la carne o la vida en el Espíritu. Si es en la carne, hermanos, la Biblia dice que somos propensos a la muerte. A una muerte física quizás. Y no sabemos si a una muerte eterna también. Dependiendo de qué tan firme fue su fe. Pero que batallamos en la vida, lo batallamos. Pero que tenemos una gran fortaleza en Cristo para vencer al pecado, lo podemos hacer. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la ley del pecado tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios. Y conforme más le des tu vida al Espíritu, más fuerte serás tú en el Espíritu. Más podrás vencer todas las adversidades de la vida. Y todas aquellas cosas que se levantan contra Dios, tú las podrás vencer siempre y cuando alimentes todos los días al Espíritu. Y vivas conforme al Espíritu. Y andes conforme al Espíritu. Y andemos conforme al Espíritu. Amén. Hoy, por ejemplo, es un buen día para hacer una reflexión. ¿En qué estoy viviendo más? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿A qué le estoy dando más vida? ¿A la carne o al Espíritu? ¿Qué es lo que está floreciendo más en mí? ¿La carne o el Espíritu? Y si tú dices, es más la carne, hoy es el día para ir a la cruz, pedirle perdón a Dios, llevar ahí nuestros pecados y decirle, Señor, perdónanos, porque he dado más rienda suelta a mi carne y no he alimentado el Espíritu. Pero hoy quiero fortalecerme en ti. Quiero levantarme en este día fortaleciendo mi espíritu
y darte gracias a ti esta mañana, porque tú me ayudas en mis debilidades. Amén. Y llevas ahí tu pecado a la cruz de Cristo. Llevas ahí tu pecado a Cristo. Y dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Jesús, dice Hebreos, que padeció lo mismo que nosotros, pero sin pecado, porque Él dependía siempre del Padre. Y la Biblia dice que Dios ha puesto en nosotros su Espíritu. Miren, terminamos viendo dos textos bíblicos. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Y veamos Hebreos 2, 14 al 18 y 4, 15. Y veamos terminando. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. ¿Qué dice la Escritura? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dios ya lo había anunciado desde hace miles de años atrás, que a través del Espíritu Santo de Dios iba a venir a morar en nosotros, para que a través de Él podamos nosotros guardar los estatutos y los mandamientos y los preceptos para agradarle a Dios. Es la única manera, es la única garantía de poder tener una vida en el Espíritu, teniendo ahí, guardando ahí los estatutos y los mandamientos, y que eso lo podemos hacer a través del Espíritu. Y por último, Hebreos capítulo 2, 14, 18, para que podamos entender la humanidad de Cristo y podamos entender que Él también padeció lo mismo, pero sin pecado. Hebreos 2, 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Lo que la ley de Dios no pudo hacer, Cristo Jesús sí lo pudo hacer. Amén. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y luego dice capítulo 4, versículo 15, de aquí mismo de Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La debilidad humana iba a estar. Pero ¿cómo te puedes hacer tú más poderoso, más fuerte? Alimentando al Espíritu Santo de Dios que habita en ti. Y si el Espíritu de Dios, tú crees que no habita en ti, hoy es el día que se puede hacer esta declaración de fe y venir a vivir el Espíritu Santo de Dios en ti. Cierra tus ojos por un momento ahí donde estás. Y Jesús nos dice, su palabra nos dice que Él fue tentado en todo, pero Él no pecó, y que Él puede socorrer a todos aquellos que se creen débiles en la carne o que sienten debilidad en la carne y que no han podido vencer aquellas circunstancias de la vida, aquellos vicios, aquellas maldades, aquellas iniquidades, y que continúan viviendo siendo esclavos de la carne. Hoy es el día de libertad, porque si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la única manera de ser libres es que Cristo Jesús venga a morar en tu corazón esta mañana, venga a morar en tu vida este día. Tú solo no puedes vencer ese pecado. Tú solo no puedes vencer esas áreas de vicio en tu vida. Tú necesitas a Jesús en tu corazón,
al Espíritu Santo de Dios en tu vida para vivir una vida auténtica, conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y el único que sabe realmente y es auténtico y sabe si realmente el Espíritu de Dios mora en ti es el mismo Espíritu Santo que da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios quizás has batallado con ciertas áreas en tu vida. Esta mañana lleva cautivo todos tus pensamientos a la voluntad de Dios y deja que Dios sea el que te guíe por medio de su Espíritu. Deja que sea Dios el que guíe tus pasos por medio de la palabra de Dios, para que puedas ser un auténtico hijo de Dios. Sí, luchando todos los días con la debilidad de la carne, pero todos los días saliendo victorioso de ella. Porque entre más fuerte eres en el Espíritu, más débil se vuelve la carne. Alimenta tu espíritu este día, alimenta en tu corazón a Jesús. Habla con Él esta mañana y dile las razones por las cuales tú muchas veces no puedes salir adelante de ese pecado que enseñorea cada día más de ti. Dile: Señor, perdóname porque estoy alimentando todos los días en mi mente ese pecado. En lugar de alimentar mi mente con tu palabra, alimenta la carne con ese vicio, con esa maldad. Yo quiero que tú vengas a morar a mi vida hoy. Yo quiero que tú vengas a morar a mi corazón hoy. Ven y toma el control de mi vida, Jesús. Ven y toma el control de mi corazón, Señor, esta mañana. Haz que tu Espíritu Santo more en mí a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Yo me arrepiento de mis pecados, de mis maldades, de mis iniquidades. Te pido perdón por los pensamientos que he tenido, incluso de muerte, que se han cruzado por mi mente. Perdóname, Señor. Perdóname si he dañado mi cuerpo. Yo quiero hoy someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Y ayúdame, Jesús, porque tú dices que fuiste tentado en todo, pero sin pecado. Y tú entonces entiendes lo que yo vivo. Pero tú sabes que tú me puedes ayudar, Señor, este día a salir de este mundo oscuro en el que yo estoy viviendo hoy. Ayúdame, Señor. Ayúdame, dame fuerzas para levantarme esta mañana y salir de este cautiverio, de salir de este lugar en el cual yo he caído. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no soy más esclavo del pecado, porque Cristo vive en mi corazón. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.